Luego acá va a esperar 10 segundos más o menos, quiere decir que por ahí en 20 tal vez. Sí, ya inició la parte del Wi-Fi. Hola chicos, ¿cómo están? Últimamente me ha entrado el afán de hacer dispositivos de bajo consumo y por eso me he comprado un Power Profile de Nordic para poder hacer las mediciones, y en eso tengo unas mediciones bien interesantes que mostrarles, que es la de un ESP32S3, la tarjeta de desarrollo, con este Power Profile. Esta tarjeta de desarrollo solamente va a ejecutar un nodo de MQTT, se va a suscribir a un topic, va a mandar unos mensajes, va a recibir unos mensajes y así. Para poder medir el consumo, lo que estoy haciendo es que voy a separar un delay para antes de energizarse, un delay de 10 segundos cuando se energiza, o sea, porque vamos a ver que hay algo interesante acá. Luego, 10 segundos después, vamos a enviar los paquetes por MQTT y se van a dar cuenta de algo interesante que aparece en la gráfica de consumo de corriente. Así que vamos a ver. Bueno, para empezar, esta es la interfaz del Nordic, esta es la interfaz del Power Profile. Tenemos que vamos a medir un minuto de muestras y vamos a comenzar apagado, o sea, sin energía. Entonces, voy a comenzar el muestreo. Ahorita tenemos conectados como se ve en la imagen. Entonces, vamos a arrancar, vamos a esperar hasta que haya acá 5 segundos más o menos. Ahí. Y aquí vamos a arrancar. Se dan cuenta que hay 250 miliamperios, un pico. Luego acá va a esperar 10 segundos más o menos, quiere decir que por ahí en 20 tal vez. Sí, ya inició la parte del Wi-Fi. Está intentando conectarse. Y bueno, un tiempo después, estos picos son propios del Wi-Fi. Pero va a haber un pico más ancho, que es cuando va a enviar los datos. En este momento, ¿ves? Acá ha enviado la información por MQTT. Ahora está esperando. Si yo envío un mensaje por MQTT, van a ver que se hace un poco más ancho, ¿ves? Porque está recibiendo un mensaje. Pero aún así tenemos unos picos por encima de los 300 miliamperios de forma constante, ¿no? Ya vamos a terminar. Vamos a esperar que termine de graficar. Esto tarda un minuto. Ya, ahí está. Ahora, vamos a ver cuánto consume el dispositivo sin estar, o sea, solamente energizado, ¿no? Solamente energizado tenemos un consumo de alrededor de 60 miliamperios. Esto es energizado sin hacer nada, o sea, como en standby. Luego, cuando se conecta el Wi-Fi, tenemos este consumo, digamos hasta acá. Este es un proceso que va a seguir siempre. Y luego tenemos el envío del paquete. Bueno, vamos a ver cuánto consume cuando nada más está el Wi-Fi, ¿no? La conexión. Estamos diciendo que tenemos casi 360 miliamperios máximo, pero tenemos un promedio de 62 miliamperios. Quiere decir que si tenemos una conexión Wi-Fi, vamos a tener constantemente 62 miliamperios de promedio, ¿no? Esto para considerar. Y sobre todo la carga máxima, ¿no? Que tiene que estar por encima, yo diría, como de los 500 miliamperios, ¿no? Para no tener problemas. Y bueno, luego tenemos el envío del paquete. El envío de los paquetes, que en este caso son unos mensajes. Este es el ejemplo básico del MQTT que está en el IDF. ¿Sí? Tenemos esto de acá, que es como el envío de los paquetes. Esto de acá seguramente también ingresan, pero vamos a medir esto. El consumo sube hasta 75 miliamperios. Y luego, bueno, casi al final, yo envío una palabra que es hola en este caso, y podemos ver que acá es donde recibe la palabra esta. Sí, 62 miliamperios. La cuestión es que este pulso se hace más ancho cada vez que se envía palabras, ¿no? Como que empieza a procesar o algo así. Y lo que me parece raro, y no sé si sea normal o esto sea del MQTT, no sé. Quería hacer más cambios, pero yo dije, bueno, vamos a hacerlo así porque es como el ejemplo básico, no quería ponerme a cambiar muchas cosas. Pero si se dan cuenta, hay un pico constante. Hay un pico constante aquí que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, esto supongo que parece ser del Wi-Fi, como, no sé, actualizamos su estatus o algo así. Pero estos picos máximos de acá, que llegan hasta casi 400, bueno, no sé qué dice acá. Ah, no, aquí está, perdón. 333 es el del lado acá. 333. Y ese es un pico que siempre va a estar presente.
y los piquitos chiquitos estos. Pero bueno, no sé, eso era lo que quería mostrarle. Lo hice con el S3, supongo que con los otros será igual o no sé, sería interesante volverlo a hacer. Creo que lo haré después, pero con el C3. Bueno, eso es todo, espero que les guste. Nos vemos, chao.